Porque cada iglesia representa a Jesús. ¿Sí o no? Entonces hay que guardar nuestro testimonio. A ver, pregunta a tu vecino, ¿cómo está tu testimonio con los de afuera? ¿Qué dice tu vecino? Viene aquel cristianito. No, hay que conquistarnos. Hay que mantener un buen testimonio. Y hay que conquistar o no perder la próxima generación. Y esta mañana tuvimos un tiempo y gracias a Dios hay una generación y todas nuestras iglesias tienen una generación que nos sigue. Y durante el día ayer escuchamos sobre la obediencia, sobre escuchando la voz de Dios y sobre los pasos para poder tener éxito en las cosas de Dios. Muchas palabras han venido a nosotros. ¿Cuántos se han gozado? Entonces, hoy quiero seguir con la segunda parte de lo que comencé el martes, y eso es, ¿qué estableceremos? Y ese es el reino de Dios, estableciendo el reino de Dios. Nos ha mandado a través de todas las explicaciones que hemos recibido, nos está capacitando, y para que nosotros podamos ir a establecer su gloria en todas estas dimensiones y poder establecer su reino aquí en la tierra, o en los corazones. Porque sabemos que viene el día que Dios va a establecer su reino físico en la tierra. En la tierra. Y por eso tenemos que ser fiel. Ahorita el reino de Dios existe en lo espiritual. Y comparto esto. Lo que compartí con los jóvenes en la mañana era el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y luego el mensajero del reino. Y en esta noche quiero terminar con la misión del reino. La misión del reino. Ahora, ¿qué establece un reino? ¿Sí? ¿Qué es lo que establece un reino? ¿Sí? El mensaje del reino es qué es lo que predicamos. Y el mensajero del reino es usted, somos nosotros los discípulos de Jesús. La misión del reino. Ahora, vamos a definir reino. La definición del reino, para construir un reino se necesita 4 cosas básicas. Cada reino necesita un rey. Necesita un rey. Porque el rey reina sobre su reino. ¿Cuál es nuestro rey? Jesús. Jesucristo, amén. Ok, entonces, el reino necesita súbditos o personas, subjects. Entonces, en el reino de Dios, ¿quiénes son la gente que gobierna? Todos digan, nosotros. Sí, somos parte del reino. ¿Cuántos son parte del reino de Dios? O todavía es parte del otro reino de las tinieblas. Somos parte del reino de Dios. Sí. Ok, entonces, ese es número 2. Número 3, cada reino necesita un territorio, su área donde va a gobernar. ¿Sí? Necesita su territorio. Entonces, en el reino de Dios, cuando hablamos, porque nuestro reino aquí es espiritual. La Biblia dice que no somos de este mundo. ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el territorio de Dios? Pues el territorio de Dios es cada corazón que se ha convertido de las tinieblas a la luz. Ese es donde Él reina en nuestros corazones. Él reina en nuestros corazones, su presencia está en nosotros. Y nosotros somos parte del reino de Dios. Dice, el reino de Dios está dentro de ustedes, it's within you. Porque Él gobierna. Y a través de ser parte de su reino, estamos nosotros en este mundo, pero este mundo, ¿quién es el rey de este mundo? ¿Quién? Satanás es el Dios de este mundo. Dice que todo el mundo está bajo el maligno. Porque ¿a quién se lo entregó a él? Adán. Cuando pecó,
Porque cuando tentó a Jesús, dice, te doy los reinos del mundo. Y Jesús nos dijo, no puede ser eso, pero él tenía la autoridad porque él es el que gobierna en este mundo. Y los sujetos de él son toda la gente inconversa. Toda la gente que todavía no se convierte. Su territorio pues es esta tierra donde él gobierna. Sabemos que él es el príncipe del aire y que gobierna en los aires arriba de nosotros. Ahí es donde se mueve Satanás. Y lo que es importante para nosotros entender en eso es que nosotros somos enviados a invadir el reino de Satanás. Y nosotros estamos en el terreno del enemigo, ¿sí o no? Por eso la guerra. Pero él no te va a dejar conquistar corazones, te va a poner resistencia. Por eso uno debe de poder tener fe, estar armado con las cosas de Dios y luchar contra el diablo para conquistar. Porque sabemos que ya está escrito, ¿quién gana? No todos al mismo tiempo. Todos digan, nosotros. ¿Lo cree o no? Así, pues así que ni el diablo te lo va a creer. Nosotros reinamos, entonces hay que saber quién somos. Tú vas a entrar a la arena con el enemigo, tú entras y tú sabes, ya cuando tú entras, dices, este me lo voy a topear ahorita. Ya sabes, ¿no? Este ahorita, en cuanto hace la mano, ya se acabó. Porque pues ya vas seguro, pero si vas, ¿quién sabe qué voy a hacer? Y ahí le comienza a bailar, te van a noquear. Te van a sacar del ring fácil. Te van a hacer ¡bum! Y corres. Hay que ser que se aprende el diablo. Oh, ¿qué diablo? Y el diablo dice, ¿qué quieres? Nada. Porque no tiene confianza. Pero hay muchos cristianistas corriendo. Ay, ayúdame porque me trae el diablo. Pues, ¿para qué te dejas? ¿Sí o no? Pues, levántate. ¿Que no tienes a Dios? Sí, entonces. ¿Que no es mayor que está a ti que en el mundo? Sí, ¿verdad? Y esa es la iglesia del Señor. Ok, sí, así es como funciona el reino. Ahora, la cuarta cosa que necesita un reino son leyes, lo que gobierna las leyes. Entonces, un rey, sus sujetos, las personas, el territorio y las leyes. Cada país tiene su ley. Entonces, nuestra ley es la palabra de Dios, en el reino de Dios. ¿Sí? Necesitamos, por eso, con la palabra de Dios podemos entender cómo conquistar. Y nosotros, si somos buenos ciudadanos, ¿cuántos aquí son buenos ciudadanos mexicanos y pagan sus impuestos? Voy a ver a la hacienda. A ver, somos buenos ciudadanos, ¿no? En cualquier país. Porque si vamos a ser leales, hay que ser leales. ¿Sí? Hay gente que se queda, no quiero pagar impuestos, no. Y dice que los impuestos son del diablo. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Sí? Y a ver si saben. Es la moneda que da de César lo que es de César. Ok, paga tus impuestos y dale a Dios lo que es de Dios. Paga tus diezmos. Así es el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Y hay muchos que no son leales a Dios y se quedan con el otro. Ya se puso quieto, ¿verdad? Esas sí, las dimensiones del reino, ¿ok? Nosotros tenemos que establecer esa presencia aquí en la tierra. Va a venir el día que nos tenemos que preparar, porque nosotros, los cristianos, nos estamos preparando, y esto es algo que es fresco para mí, aún teniendo 44 años en el Evangelio, y había ciertas cosas, pero entre más uno va avanzando, más se le va aclarando el panorama.
más uno va ganando más cerca de Dios, y comienza a entender muchas cosas. Como cuando éramos jóvenes no entendíamos muchas cosas, pues ya de ancianos ya nos dan unos coscotazos la vida, ya nos damos, hacemos nuestros errores y a veces hasta nuestros horrores, y aprendemos. ¿Cuántos han aprendido algo? Sí. Una persona dice, oye, tú sabes mucho. Pues claro, siénteme aquí. Tanto cocotazo que me ha dado en la cabeza. Sí. Así aprendí. Sí. Pero vamos aprendiendo. Y eso es lo que en esta noche, nuestra misión, porque es corta. El tiempo ya viene cuando nosotros que ahorita estamos sirviendo a Dios, ahorita nosotros estamos calificando, escúcheme bien, estamos calificando para reinar con Cristo. ¿Sí o no? ¿En dónde vamos a reinar con Cristo? Aquí en la tierra. O sea, ¿vamos a ir de vacaciones por 7 años? ¿A la fiesta del Cordero? ¿Al tribunal de Cristo donde va a recibir su galardón por todo lo bueno que hizo en la tierra y por su vida santa aquí en la tierra? Porque fue una luz aquí en la tierra. Digan amén a que no lo crean. Entonces, cuando llegue ya, el Señor dice, buen siervo, hiciste todas estas cosas, fuiste tan obediente. Y te toca. Hay una coronota, algunos van a andar así sueltos porque y recibes tu posición en el reino. Acuérdate de los talentos. Que le dijo uno, fuiste fiel, 5 ciudades, te voy a dar 5 más, porque fuiste fiel. Y así el galardón de Dios aumenta, porque eso es lo que Dios nos va a dar. Y esto, cuando regresemos aquí en la tierra con Jesús, porque luego Él regresa con su iglesia a liberar a Israel y vamos a reinar con Él por 1000 años. 1000 años, así que tú que tienes 50, ¿para qué te quejas? Vamos a vivir por muchos años. El cuerpo quizás se ponga un poquito arrugadito. No sé si usted notó que ya no viene por acá, me viene por allá, por el escaloncito que está allá. No me voy a trompezar otra vez y luego sí, enfrente de todos. Pero cuando nosotros regresemos, vamos a regresar con un cuerpo glorificado. Cuando Cristo se apareció a sus discípulos, dice que lo veían, pero Él tenía un cuerpo que podía traspasar la pared, porque tenía un cuerpo glorificado, pero se podía ver. Imagínense cómo se va a ver usted. Dile a tu vecino, ya se ve la gloria en ti. El Espíritu de Dios, ya me encandila tu gozo. Y cuando reinamos, nosotros vamos a estar aquí en la tierra y vamos a estar entre humanos todavía, porque no todos se van a ir. Y vamos a estar, y la gente nos va a ver, y vamos a ver que somos parte del reino de Dios que gobernamos, porque va a haber niños que nacieron, va a haber otra gente. Son 7 años, muchos se van a morir, pero unos van a sobrevivir. Y luego nosotros regresamos. ¿Qué día, no? De ver. Qué anticipación. Pero debemos estar viviendo para eso. Pero por lo pronto hay que seguir estableciendo el reino de Dios en los corazones de la gente. Hay que seguir arrebatando corazones perdidos, almas perdidas, para hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Cuántos me entendieron? Ok, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1. Con ese entendimiento, estamos estableciendo el reino de Dios. Dice Hechos 1:1. Al primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también
después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿De qué les habló Jesús? Del reino de Dios. Dios vino a establecer su reino. Cuando Él llegó predicando, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El mensaje es del reino de Dios. Y versículo 4, y reuniéndolos, les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces Él les ordenó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, pero que fueran revestidos del poder de lo alto. Porque Él les había mandado, cuando le dio instrucciones, ¿cuáles fueron las últimas instrucciones que le dio a los discípulos y a los apóstoles? En Mateo capítulo 28, del 18 al 20. La gran comisión, ¿verdad? Todo poder me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles, todos digan enseñándoles, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Guardar es obedecer los mandamientos de Dios. Y los tenemos ahí en los evangelios, todos los mandamientos y todos los que le enseñó a sus discípulos. Así que nosotros podemos saber todo lo que les dio a él instrucciones, se los da a nosotros. Se aplica, la Biblia es para aplicarla, no solamente para leerla. Es aplicar las instrucciones. Entonces, eso es lo que Dios les dijo que hicieran. Y a veces se nos ha perdido el propósito de por cuál estamos aquí. Porque por muchas veces, mucho tiempo, uno predica, déjales digo esto, hay una diferencia en el reino del cielo y el reino de Jesucristo. ¿Sí? Yo siempre pensaba que era el mismo. Entonces, espérate, ya está. No, escuche bien. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Yo no dije eso, lo dice las Escrituras. Mira, vaya conmigo a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Le voy a enseñar algo muy breve. Deme un amén cuando lleguen. Ok, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio ¿de qué? El evangelio de la gracia de Dios. ¿Okay? El evangelio de la gracia de Dios. Anote eso en su mente. El evangelio de la gracia de Dios. O igual a veces dice el evangelio del cielo. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 9 versículo 35. Mateo 9, 35. Nos dice la palabra de Dios. Mateo 9, 35. Dice, y Jesús recorrió a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, ya leímos en dos escrituras, uno es el evangelio de la gracia de Dios y el otro es el evangelio del reino. Son dos cosas distintas. Yo siempre pensaba que era uno. Yo la leía todo como todo junto. Pero se nos va
aclarando el panorama. Sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Sí? Las buenas nuevas de la gracia de Dios del cielo. ¿Cuáles son las buenas nuevas del cielo? O el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia de Dios es, ¿verdad? La salvación cuando uno nace de nuevo, porque es gratis. ¿Cuántos saben que eran buenas nuevas cuando nos dimos cuenta que todos nuestros pecados eran perdonados? Eran buenas nuevas que Jesús murió por mis pecados y me dio una vida nueva. Esta es algo excelente. ¿Por qué? Porque esas son buenas nuevas. ¿Cuántos fueron contentos cuando nacieron de nuevo? Sí, porque es la salvación. Ya tengo la vida eterna, ya no voy a morir. Eso fue por la gracia de Dios. No fue por nuestros hechos, eso fue gratis. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 15, si volteamos ahí, Romanos 15, y el versículo 16. Dice, mi servicio a Jesucristo es como el de un sacerdote judío en el templo. Consiste en anunciar las buenas noticias. Hago esto para que los que no son judíos puedan ser una ofrenda que Dios acepte, apartada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Las buenas noticias es anunciando la dávida de Dios. Y hay muchas otras escrituras que establecen el evangelio del cielo, la gracia de Dios. Pero el evangelio del reino, si usted, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 13. 2 de Corintios, vamos a ver el otro ejemplo. 2 de Corintios 9 y 13. Muchos alaban a Dios porque se dan cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes generosamente lo que tienen con ellos y con las demás. Déjalo leer, es en otra versión, porque esta es la versión Dios para todo, pero aquí está la Reina Valera. Que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que procede el evangelio de Cristo. Ahora, ese es el evangelio de Cristo. Y por la bondad de contribuir a ellos para todo. El evangelio de Cristo es el evangelio del reino. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Uno 27. Solamente comportados de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puede ir que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y cuando haces un estudio más profundo, y les aconsejo que lo hagan, nos damos cuenta de estas dos cosas. Las buenas nuevas es que Dios ya pagó nuestro boleto al cielo. Ya nos compró. Y hemos sido salvos. ¿Y cuántos son salvos? Entonces ya vamos al cielo. Eso nos da entrada ¿a qué? Nos da entrada al reino. Lo abre la puerta. Pero luego el reino de Jesús, el reino del evangelio, se enfoca en la obediencia de una vez que estoy en el reino, voy a ser parte de ese reino y voy a trabajar en el reino, y se trata de la obediencia una vez que ya seamos salvos. ¿Y cómo establecemos el reino? Es en la obediencia, haciendo lo que el rey dice. Ahora somos ciudadanos, ahora somos parte de su reino, y Él nos da una posición en su reino y nos manda qué hacer. Y nosotros, y usted y yo tenemos que ser fiel, tenemos que ser obedientes. Y cuando somos obedientes hay bendición. Cuando no somos obedientes,
Hay muchos que nomás reciben el boleto al cielo y piensan, ya no tengo que hacer nada, ya no tengo que trabajar, ya no tengo que hacer, al cabo yo voy al cielo. Yo tengo mi boleto, pero puedo estar haciendo lo que yo quiera aquí en la tierra. Hey, ¿quieres ayudarnos? Porque el reino necesita trabajadores. No, estoy muy ocupado. Ando en mis propias ondas. Tengo mi propia vida. Hey, pero te compró Cristo. No. Sí, pero yo hago lo que yo quiero. Porque yo soy un ciudadano rebelde. No me alineo con mi Señor. Hago lo que quiero, cuando quiero y si quiero. Es la actitud de muchos cristianos. No son discípulos. ¿No están de acuerdo? Están viéndome como, ¿what? ¿Qué te pasa? Estoy predicando el reino. Cuando se predicaba el reino, la gente odiaba a los discípulos. Cuando la verdad se predica, la gente se enoja. Y lo religioso en ti está haciendo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ya nos quieren controlar. No, te quieren dar libertad del diablo. Porque él te tiene engañado. Ni sabes, pero estás bien. Eres su títere. Y ahora, ponte triste. Y tú no le ganas al diablo. Tú le dices, quítate, cállate. Por eso necesitas liberación de ahí a un rey que te ama, a un rey que te cuida, al buen pastor. El buen pastor. Ese es el reino de Dios. Y cuando estamos en el reino de Dios, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay fuerzas. Y sí pasamos luchas, sí nos van a perseguir y otras cosas, pero tenemos la fuerza de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Entonces, ahí les dejo eso de tarea, que la piensen. Y pastores ya saben, el mensaje es el reino de Dios. ¿Sí? Se perdió esa parte del reino de Dios porque se paró la salvación. Y no tengo tiempo, pensaba, pero no quiero terminar. Pero se perdió el concepto de muchas iglesias. Ustedes saben en la historia de los hechos que en los primeros siglos la iglesia iba explotando. Y la razón por qué explotaba y se enojaban los demás, dicen, es que estos han venido, han volteado el mundo boca arriba, diciendo que hay otro rey más que César. Porque ellos proclamaban Cristo el rey. Y César era rey. Entonces todos se enojaban y los perseguían. Cuando llega el tiempo aquí que el anticristo, usted no se hinca a adorarle la imagen y no toma la marca, va a ser perseguido. Va a ser perseguido porque él es el rey. Y vas a resistirlo. Y va a haber muchos religiosos antes de eso que a la iglesia, y ya estamos en esa hora, que comiencen a perseguir a los cristianos. Ya están haciendo muchas leyes para venir en contra de los cristianos. Y con todas las agendas y todos los gobiernos, en este año iba a haber más de 88 cambios de gobiernos en el mundo. Y la mayoría de esos gobiernos son de la izquierda, izquierdísimas anticristos. Entonces, ¿qué nos esperamos? Hay guerra que viene, guerra contra el diablo. ¿Están listos para la guerra? ¿Eres un guerrillero? No me oyeron, ¿verdad? ¿Eres un guerrillero? Ok, por fe. Mira, punto. Se perdió, bueno, no les terminé de decir, se perdió el concepto de este tipo de cristianismo cuando en el tercer siglo Constantino se hizo emperador y declaró en Roma que todo Roma, la región de Roma iba a ser el cristianismo. Dejaron de perseguirlos porque ya todos eran cristianos según Roma. ¿Sí? Y
Agustín, uno de los sacerdotes de ahí, comenzó a enseñar a la iglesia que ya todo el mundo era cristiano, que no necesitaban estar esperando que Cristo iba a venir a establecer su reino, que ya todo iba a estar tranquilo, y se estableció en ese siglo la Iglesia Católica Romana. Se estableció y se cambió. Los judíos guardaban, ¿cuál día? El sábado. ¿Por qué se cambió al domingo? Porque en ese tiempo dijeron, vamos a cambiarle para alejarnos del judaísmo, de todo lo que tiene que ver con Israel. Vamos a alejarnos, vamos a hacerlo el domingo. Y se estableció el domingo. Y estamos bajo ese cambio hasta la fecha. Pero, y los judíos, como son aparte. Pero dicen, es que eso es para los judíos. Ese es el Antiguo Testamento. Ok, entiendo el argumento, pero déjate preguntar algo. ¿Cuándo se dieron los 10 mandamientos? En el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Allá en el monte Sinaí. Ok. Hoy que estamos en el Nuevo Testamento y estamos en la iglesia, ¿debemos de guardar los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Si usted dice que sí, alce la mano. Mira a tu vecino, tú no los guardas, Bueno, ¿y por qué no argumentamos eso? Son puras cositas que la iglesia a veces está muy confundida. Pero pegamos a la Biblia. Y sabemos que Dios viene a cumplir la ley. Y todas esas cosas, pero ya es tarea de estudio para ustedes. Pero la iglesia tiene que entender que somos parte del reino de Dios. Entonces, punto número 2, se puede decir, otro punto, estableciendo el reino es cosa de urgencia para nosotros, es cosa de urgencia. En Juan capítulo 9, versículo 4, nos dice, conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. La hora en cual usted y yo estamos viviendo es sumamente intensa y peligrosa, especialmente para la próxima generación, los que están ahorita creciendo. Es muy importante. Y queremos traer atención. Otro punto. Estamos estableciendo qué es lo que nosotros hoy en día en nuestras iglesias tenemos que establecer. Parte de eso hay que establecer, número 1, nuestra próxima generación. Será a enseñar a los jóvenes, enseñar a los que están debajo de nosotros, no enseñándoles una religión, ¿verdad? No enseñándoles una iglesia modelo apostasía, pero mostrándoles un modelo obediencia al reino de Dios, obediencia a la palabra, que hemos oído mucho de la obediencia. Hay que ser verdaderos cristianos. Hay que ser cristianos de veras, no nomás de concepto. Hay que convertirnos al reino de Dios. Todo cristiano debe ser un discípulo. Hoy en día hay muchos cristianos, pero no son nada de discípulos. En Hechos 11:26 nos dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces la palabra cristiano se la otorgó a los discípulos. Eso quiere decir que antes que tú seas un cristiano, debes ser primero un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Alguien que sigue a Jesucristo, no a doctrinas falsas, no a lo que no dice la palabra. Y Cristo nos dio la palabra. Entonces, si eres un verdadero cristiano, vas a obedecer la palabra. Pero hay tantos cristianos hoy que andan cambiando la palabra. Andan aumentando sus rollos. Y no es nada bíblico. Y tú le dices, mira, pues la Biblia dice así. Y te sacan de las iglesias. Te corren. ¿Por qué? Porque estás hablando del reino de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sí pasa. Habla de la verdad y ya no te quieren. Mi hijo, Pastor Sonny, comentó esto de la próxima generación. Y
el domingo pasado, porque estamos invirtiendo en los jóvenes. Y él menciona que desde que comenzó en el ministerio tiene, yo creo, 17 años, dijo, invirtiendo en los jóvenes, en la próxima generación. A muchos los vimos de niños y ahora ya están grandes y no tienen hijos. Pero hay que invertir. Pero en todo ese tiempo siempre ha habido una lucha. Y dijo, hay dos enemigos mayores del ministerio de los jóvenes. Cuando hablamos nosotros de establecer a nuestros jóvenes, y si usted va a levantar una generación que si Dios no viene pronto, ellos siguen, son la juventud que usted tiene. Son aquellos que tiene bajo de usted. Y que puedan llevar, si algo te pasa a ti, Dios no quiera, que mañana no es prometido a nadie, ¿a quién te va a tomar tu lugar? ¿Quién va a seguir? Porque pues aquí nos vienen nosotros ya como con las canas, aleluya. Pero quizás, si no duremos, entonces tiene que ser ustedes los jóvenes, ¿verdad, Giro? Seguir adelante. Abelito por ahí anda. Que comiencen a entender. Yo duré años entrenando a Tony lo sabe, y sabíamos que le íbamos a poner pastor porque el don, pero teníamos que entrenarlo por años. Cerca, discipulándolo, que estuviera cerca a nosotros en nuestras juntas, aprendiendo, observando y viendo y probándolo. Hasta que ya fue tiempo, y pues yo todavía no me voy al cielo, aleluya. Pero le pasé la estafeta porque tenía otras cosas que hacer, como la que estamos haciendo hoy, para el reino de Dios. Pero hay alguien que fue entrenado y multiplicado, pero eso se necesita enfoque. Él dijo esto, dos peligros que he encontrado para el ministerio de jóvenes. ¿Qué cree que son? ¿Qué cree que es el primero? El estorbo a los jóvenes. A ver, ¿alguien se atreve? ¿Distracción? ¿La tecnología? Bueno, esas son parte, pero el enemigo número uno de los ministerios de los jóvenes y del crecimiento y que impide que los jóvenes crezcan son los papás. Me acuerdo hace años uno del Señor que nos entronó a nosotros, Basán se llamaba, que fue mi primer maestro en la Biblia, Le dije, ya que yo era pastor, oye, ¿qué usted ve que estorban los jóvenes? Y me dijo, hace años, los papás. Y era un anciano. Y de veras, y wow. Y ahora ya lo hemos comprobado. Tú sabes que cuando uno es joven, se sorprende lo que dicen los papás o los ancianos, y ya uno de viejo dice, tenía razón el viejito. Así que escúcheme, porque tiene razón el viejito. Hemos sido correteados, hemos aprendido una cosa u otra. Pero los padres, porque hemos visto la inversión, y hay padres que a veces tienen retiros y cada año hacemos una academia donde en vez de el verano se la pasan los jóvenes buscando a Dios, siendo entrenados, haciendo carácter, haciendo buenas obras y se entrenan para no andar malgastando su tiempo con la tecnología, con todas las distracciones, con todas esas cosas que hay. Hay que ponerles a hacer algo. Pero si no invertimos el tiempo y los padres no proveen eso, ¿quién les va a ayudar? El mundo está listo para jalarlos. El mundo está listo para discipularlos. Y si tú no los jalas para el reino de Dios, el diablo te los va a jalar. Y es más probable que se jalen para allá que para acá. Por eso es el peligro. Y los viernes que venían todos en fuego de los retiros,
y querían servir a Dios. No, pues, cuando salgo de la escuela me voy de misionero y todo. ¿Y qué creen que decían los padres? No te aceleres. Y la tibieza de ellos apagaba la pasión de ellos. Y ellos quieren orar y todo, y ellos, a rato se te acaba el gozo. Y a veces en la misma iglesia hay los tibios. Y entra un joven y estamos, dice, vamos a evangelizar, vamos a hacer otro. Y los otros, ya que tienen años, a rato se te quita, hombre. Y apagan la otra generación por su tibieza. Yo sé que no pasa en sus iglesias, pero en mi iglesia pasaba. ¿Por qué? Porque así es. Por eso nosotros, los padres, los líderes, los pastores, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo. Y tengo que apurarme porque este reloj va muy rápido. Si le pongo stop, no se mueve, ¿verdad? El segundo, los voy a dejar los padres solos. Ya agarraron el mensaje, ¿verdad? Pero déjales digo algo. Me alegro cuando yo veo a los hermanos que vienen con sus hijos, manejan horas, traen su familia, hacen sacrificios y vienen a la conferencia, ¿verdad? Porque es importante. Eso es lo que va a salvar a los hijos. Muchas veces hay reuniones y los padres no quieren hacer esfuerzo porque los niños no saben manejar, tienen que llevarlos. Y no quieren hacer el tiempo a llevarlos a la iglesia porque les va a costar que se suban al carro y que los lleven y quizás tengan que esperarlos un par de horas. Pero eso es salvación. ¿Pero qué hacen? No. Ponte a ver televisión. Juega con tu computadora. Y se lo entregan al diablo. Todo porque son flojos, negligentes, aplatanados. Ayúdanos, Señor. Es la verdad. Y luego los jóvenes ya después y ya después vienen, ayúdame con mi hijo. ¿Ah? No que no. Y cuando él quería, tú no querías. Mire, si nuestros jóvenes están aplatanados, no les dé la culpa al diablo, no les dé la culpa a la iglesia. Es la responsabilidad de los padres de orar y invertir en ellos. Es responsable de nuestra iglesia probar algo para los jóvenes. Y siempre hay que estar proveyendo por ellos. Y es un sacrificio y una inversión de tener una carga para los jóvenes. Porque ellos aman a Dios y quieren, pero necesitan ejemplos y necesitan atención y necesitan guianza. Entonces, ahí se lo dejo de tarea. La segunda área, que es un gran enemigo en estos días, es el sistema escolar. Los padres envían a sus hijos 5 días a la semana a una escuela secular que endoctrinan cosas anticristo. Yo no sé cómo aquí en México, pero allá está, lo que están enseñando hoy en día es puro anticristo. Están tratando de cambiar el género, están hablando en los colegios de la evolución, de muchas cosas que son antibíblicas. Y ellos están ahí toda la semana. ¿Y cuántas veces van a la iglesia para ser enseñados? 5 horas, 25 horas en el secular, siendo enseñados influencers del mundo, y quizás 1 hora o máxima 2 a la semana, y eso que ni interesados están. Pues, ¿cómo están? ¿Estás bien? Y uno dice, y se frustra con ellos, pero ellos es lo que saben. Un niño, tuve que corregir uno de los maestros, porque sacó un niño de la clase, porque estaba hablando está hablando del mismo sexo de los homosexuales.
y dijo que eso era malo. Estaba tratando de hacer un bien, ¿no? Eso es malo, eso no es de Dios. Y el niño alza la mano en su inocencia y él dice, ¿por qué? ¿Ok? Él no estaba siendo rebelde. Él sencillamente, así es, él había aprendido todo eso que es muy normal en la escuela, es muy normal en la televisión, es muy normal en el ambiente. Entonces tú le dices que es malo, él quiere saber, los niños quieren saber, ¿por qué? Y aquel cuate inmaduro, hey, cállese, no sea rebelde, y lo sacaron de la clase. Y, ay, ¿cómo? Tuve que ir a darle un cocotazo al maestro. Hey, ten cuidado, ellos tienen que ser instruidos, no saben. Y si no lo entendemos su mundo, los juzgamos. Los juzgamos. Y se está perdiendo esa generación. Se está perdiendo esa generación porque no les damos la atención de vida. Y no se levantan gente con carga y comienza con nosotros los padres. Ahí se pasaron 2 leyes allá en Estados Unidos, yo creo que ustedes también, o 4 leyes. Una se llama, su final es el número 264. Y le dice que los maestros de la escuela no pueden expulsar a los niños cuando ellos desafían a los maestros. En otras palabras, si en una clase un niño le grita al maestro, le raya, ¿cómo se dice? Le dice algo malo, le da el dedo gordo, ellos no lo pueden sacar, lo tienen que tolerar. Y las escuelas están en caos. Cuando yo estaba chico yendo a la escuela allá, nomás decían algo malo y a la oficina y los pegaban. Ya miraba era como ping pong, pero bien grande. Y ya nos toca otra vez. Pero ya no pueden. Pasaron otra ley, que es ley que nadie puede, ningún funcionario de la escuela, ninguno que trabaja en la escuela puede comunicar con los padres si el niño o la niña decide que, ok, el niño se llama José, pero cuando va a la escuela él se quiere llamar Josefina. Los maestros están prohibidos ahora por ley no avisarles a los padres o los corren. Pues va a ser contra la ley. ¿Por qué? Porque el Estado quiere robar a los niños. El Satanás quiere robar sus hijos. Y eso es lo que nos enfrentamos hoy. Es urgente que establecemos el reino. Y muchas otras leyes así. Para cortarle, porque no quiero que se me pase el tiempo. Usted sabe que en Jueces dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Eso no está sucediendo. Nuestros hijos estamos perdiéndolos y no conocen a Dios porque no le estamos testificando, mostrando una fe en Cristo. Eso fue en José capítulo 2, versículo 10. Que se levantó una generación después de José que no conocía a Dios ni las maravillas que Dios hacía. Sus hijos conocen a Dios, conocen el poder de Dios, conocen lo que usted conoce, conocen al Espíritu Santo que usted conoce, lo ve orar, lo lleva a la oración, da el ejemplo a usted de alguien que está en fuego para Cristo, o la iglesia no es tan importante. Y ellos toman ese valor. No es tan importante, si mi papá no quiere, mi mamá no quiere, pues yo menos. Y eso está sucediendo. Hace 20 años, en el año 2000, había unas estadísticas que cuántos creyentes había en Estados Unidos que decían que la religión era la prioridad en sus vidas, o yendo a la iglesia. El 64% decían que sí, era una prioridad. Hoy, 22 años después, 23 años después, el número de 64, ahora solamente el 16% dicen que la religión es importante o ir a la iglesia es importante. Se bajó el número drásticamente.
¿Por qué? Porque el tiempo en cual vivimos es más peligroso. Cuando nosotros estamos jóvenes es diferente. A hoy, lo que hacen los niños y lo que nosotros encontramos entre ellos es peligrosísimo. Hermanos, tenemos que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Había en 2000 un promedio de asistencia en las iglesias, 137 en asistencia, un promedio. 137. 23 años después, el promedio de las iglesias son 37. Está bajando, está bajando, está bajando. Las tinieblas están aumentando. ¿Y dónde está la luz? La luz que hay es una iglesia en apostasía que ni predica el evangelio. No predica la verdad. Hay muchas iglesias que ya aceptan toda esa agenda. Y dicen que está bien. Puedes hacer como el mundo. Dios te ama. Nosotros predicamos amor. ¿Sí? Y dejan hacer lo que quieran. Y si les dices que no, eres un legalista, eres un religioso, eres quién sabe cuántos los dicen. Amén. Vamos ya más adelante. Otra cosa que debemos de guardar es la iglesia en apostasía. Hay que guardarnos, hay que establecer la iglesia verdadera. La nueva generación que se aleja de los consejos. Digo esto. Hoy en día la iglesia ha elegido muchos apartarse. La Biblia dice, antes que venga el Señor va a haber una gran apostasía. Quiere decir que se alejan de los principios bíblicos y están adoptando los principios del mundo. Lo están adoptando. Y es muy triste. Pero Jesucristo dice, es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Cuántos entienden que la santidad nunca pasa de moda? Y santidad es ser separados. Hay que separarnos del mundo y de la amistad del mundo. Aunque nos digan que somos extraños, aunque nos critiquen. Yo le dije hace años a la iglesia, enseñen a tus hijos a ser fuertes porque los van a criticar en la iglesia, en la escuela, por ser cristianos. No van a tener muchos amigos. No se van a poder rondear con ellos. Y ellos van a ser marginados porque son cristianos. El puro hecho de que son cristianos, ellos tienen que ser fuertes en carácter. Y si no conocen a Dios, ¿cómo lo van a hacer? Si no conocen la palabra, ¿qué van a hacer? Eso es lo que nos afrontamos. Y está pasando de moda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros optamos en la iglesia en este año. Mañana tenemos una junta de los padres, lo anunciamos el domingo. Vamos a comenzar una escuela privada que es acreditada del kinder a la prepa para los hermanos en la iglesia que no quieren sus hijos allá y no tienen tiempo de hacer los homeschool, que los manden ahí y vamos a tener una escuela para enseñarles las cosas de Dios. Es un sacrificio, es una inversión, pero es una generación que tiene que rescatar. ¿Sí? Para enseñarles, porque allá le enseñan muchas otras cosas. ¿Sí? Y no es bueno. Entonces tenemos que aceptar el desafío y hay que hacer algo. Entonces voy a aterrizar con dos cosas. Jesús no pasa de moda. Vayamos a 1 Reyes 12:6. ¿Sí me regalan 10 minutos más? A rato vienen los del hotel. Sálganse. Sal fuera, Satanás. No. 1 Reyes 12:6. ¿Ya llegamos? Voy a ser rápido. Nomás lo vamos a leer. Dice, entonces el rey Rehoboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo,
¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, los serviréis y responderle buenas palabras les hablaréis. Ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos con ellos, mas él, dejando el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los manchembos que se habían criado con él, o sea, sus cuates, y estaban delante de él. Y díjoles, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondemos a este pueblo? Que me lo hablaba diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre ellos. Y la historia nos dice que él desechó el consejo de los ancianos y se fue con los jóvenes y le fue peor. Una palabra de advertencia. Los principios de Dios nunca cambian. La santidad de Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer y hoy para siempre. Y es bien que la generación, es bueno estar frescos, es bueno buscar. Pero lo que hoy en día, nuestra generación nueva, del 2000 acá, los jóvenes, de 20 años, la iglesia ha estado en declinación y mucho de lo que hay allá afuera no agrada a Dios. Las megas iglesias, las iglesias live, muchas otras cosas. Hay tantas cosas que han sido comerciales y en vez de entrenar al pueblo, lo están entreteniendo al pueblo. Y viven una vida de cristianismo. Les hablas de la cruz y no quieren escuchar nada. Les hablas de las almas perdidas y pues ama a todo el mundo. Y no les puedes predicar en contra los del alfabeto. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque eres legalista. Y la iglesia en mayoría se ha votado por ir a la izquierda cuando se tienen que ir a la santidad. Entonces lo que hoy los jóvenes que dicen que los ancianos no saben de qué están hablando, cuidado, porque Dios no cambia. Dios no cambia. La santidad no cambia. ¿Sí? El hecho de que hay muchos artistas y había un tiempo donde parecían las iglesias clubs nocturnos con todas las luces, todo el humo, muchas otras cosas, porque son modernos. Sí, son modernos diablos, porque eso no es de Dios. La santidad, en la iglesia subterránea en China, ellos no tienen todo eso, pero tienen el Espíritu Santo y están creciendo más que ninguna otra iglesia, bajo persecución. Entonces, es una advertencia de lo nuevo no es nuevo, es un nuevo engaño. La Biblia es concreta. La verdad es concreta, no cambia. Los cantos que cantamos que pegaban antes, pegan hoy. Y hay nuevos cantos, a mí me encantan. Pero no el show y todo lo demás que pone la gente. Hay que tener mucho cuidado de despedir lo santo. Lo santo. Y por último, lo que tenemos que establecer es intercesores. Vaya conmigo a Isaías 59, versículo 13. Hay que establecer un orden en la iglesia. Es muy importante, mire, escuchen bien lo que les voy a decir. Te lo digo en el amor, y se lo digo como alguien que viene y absorbe. No crea que parece que ando despistado, no ando viendo. Cuando el pastor estaba orando, y ayer estaba despidiendo, orando, todo el mundo estaba, hable allá atrás, y mucha gente, y no estaba poniendo atención al sacerdote. Y pronto la gente, muy descuidada, entristeces del Espíritu Santo. No ponen atención. No sean así. Sean respetuosos al Espíritu Santo. Quieren que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Respétenlo. Es una persona.
Hay que tener reverencia. Hay que escuchar hasta que digan que están despedidos. Entonces ya salgan corriendo. Pero no antes. No, nomás dice, ok, ya voy a terminar. Y medio mundo sale corriendo. ¡Ey, espérense! Todavía no doy el anuncio. ¿Por qué? ¿Qué es su prisa? Vienes a adorar a Dios. Eso fue gratis. Pero escuchen bien lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ezequiel 59, versículo 13. Nos hemos rebelado, hemos sido desleales con el Señor y le dimos la espalda a nuestro Dios. Hemos hablado de opresión y rebelión. Planeamos engaños y desde nuestra mente los expresamos. O sea, lo que pasa en la mente de la gente. Esa es palabra de Dios para todos, la versión. Se rechazó la justicia y lo correcto se mantuvo lejos. La verdad temblaba en la plaza pública y la honestidad no puede entrar. La fidelidad no está presente y roban a todo aquel que se aparta de la maldad. El Señor se ha dado cuenta y se disgustó porque no hay justicia. Y este es el versículo. Y vio que no había nadie y quedó impresionado de que no hubiera quien interviniera. O sea, Dios quedaba porque no había nadie que se poniera en la brecha. No había alguien que paraba a orar por el pueblo. Y acuérdense cuando le dije el martes que Moisés, cuando ya supo que no iba a entrar por su desobediencia, dijo, su carga era el pueblo. Pues pon a alguien. Y hay que cuidar, hay que interceder por el pueblo. Necesitamos intercesión. Necesitamos ponernos en la brecha por los jóvenes, en la brecha por las iglesias, en la brecha por las almas perdidas. Pero si no estamos orando y interviniendo e intercediendo, no va a haber poder. No va a haber, si no llevamos una vida de oración y consagración, no va a haber autoridad en lo espiritual. Se va a reír el diablo. Y por eso tenemos que estar fuertes. Todos los ministerios se tienen que ordenar, desde el más grande hasta el más chico. Y todos son ministros, todo equipo de alabanza, todo el mundo debe de saber respetar. Y tenemos que interceder para que Dios se pueda mover. Póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. Pero no lo estoy despidiendo, quédese hasta que termine. Mire, hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Nuestra carga, yo realmente estoy bien bendecido de verlos. He visto un crecimiento. He visto más solidez entre vamos creciendo. Y eso es importante. Será los hermanos que estaban predicando y todo, va tomando forma. Comunidad cristiana va tomando forma. Esto va a comenzar. Este es solo el principio, va a seguir creciendo. Pero cuando vengan, tienen que haber orden. Tenemos que tener una estructura espiritual, una estructura de respeto, donde nos pegamos a la Biblia. Yo sé que hay muchas cosas allá afuera, pero no porque todo el mundo lo está haciendo quiere decir que Dios está mal. La Biblia todavía sigue siendo la Biblia y Dios todavía sigue buscando un pueblo que es santo, un pueblo que hace las cosas como Él quiere. Eso nos toca a nosotros, ser parte del reino de Dios, no de todas las otras cosas. Me gustó lo que dijo Pastor Beto, que no hay, no les gustan las dominizaciones, porque somos una iglesia. Pero hay una iglesia verdadera, en estos últimos días hay una iglesia en apostasía. Hay una iglesia falsa que va a gobernar el mundo entero. Y hay una iglesia verdadera que va a ser perseguida. ¿A cuál le vamos a pertenecer? ¿Sí? Yo quiero pertenecer a la verdadera y pegarme a la verdad y caminar con Dios. Cueste lo que cueste. Poner nuestras vidas si es necesario.
porque es el tiempo. Entonces es tiempo, hermanos, de dejar las cosas de niños, la inmadurez, la confortabilidad, nuestro orgullo, llegar a ser un verdadero cristiano, tomar un verdadero arrepentimiento por estas condiciones en cuando nos encontramos que se han mencionado. Sí. No se mencionan todos en detalles, pero usted sabe quién es. Ustedes saben lo que tienen que corregir, porque ya el Espíritu Santo lo está tratando. Y Él viene pronto, Él ya lo anda buscando a quien devorar. Y nuestro clamor es: Dios, sálvalos. Yo veo hermanos y no la van a hacer. Y veo que el diablo los trae y los trae y los trae. Si tú piensas que no está listo el sistema del anticristo, estás muy equivocado. Ya está listo. Todo está listo. Los gobiernos del mundo ya se están uniendo. Tenemos una ventanita. No sabemos cuándo. Pero es urgente que comencemos a establecer el reino de Dios. Comenzando con nosotros mismos y que se desparrame lo más pronto posible. Y cuando el libro de los Hechos nació la iglesia, ellos andaban en fuego y la palabra de Dios en 2 años llenó toda Asia en un lugar. Podemos hacer la diferencia, pero se requiere a discípulos, gente que ponga al Señor Jesús como su Señor, que deje el mundo en su corazón y se apegue a Dios. Que seamos serios en lo que estamos haciendo, que respetemos al Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, Dios nos quiere bautizar en el Espíritu Santo. Es una promesa. Por eso le digo, no se vayan hasta que no sean llenos. Hay gente que ni cree en el Espíritu Santo, que dice que es del diablo hablar en lenguas y no lo practica en su oración, en su vida personal, y por eso son débiles. Por eso no saben discernir. Por eso están equivocados. Y cuando llega aquel momento se van a dar una gran sorpresa, porque no estaban listos. Ahorita que les llevamos a adorar en su primer viaje, era para que se comience a orar en el Espíritu y que se volara esto, el techo, por todo el poder que hay en el cuarto. Si todos tenemos el Espíritu Santo, ese es poder, ese es fuego. Y juntos, una lumbrota que se va a hacer. Pero tenemos que llegar ahí. ¿Cómo lo hacemos? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Estamos orando por cada iglesia, por cada uno de ustedes pastores, para que Dios haga algo. Pero es el tiempo. Amén. Ya voy a terminar porque ya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿A cuántos les habló el Señor hoy? Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios, porque hay tiempo. Voy a pedir a los pastores y ustedes que son servidores, ustedes líderes, vengan y pónganse aquí enfrente, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que Dios nos use porque el tiempo es serio. Y tú sientes un llamado de Dios y Dios dice, yo quiero, pasa también acá detrás de los pastores, pasa porque queremos pedir la bendición de Dios. Queremos pedir la bendición de Dios. El hombre no es nada, pero Dios, Él ve tu corazón. Nosotros nomás somos portavoces, pero Dios es el que pone los mantos. Dios es el que da las unciones. Él ve tu corazón. Se sorprendió Dios, se asombró que no había intercedores. Eso me pegó. Señor, no quiero ser así. Y nos pasamos horas buscando al Señor. No es fácil. Aún llegando, las cosas que sucedieron antes de la conferencia, no es fácil. Pero tenemos que ver la mano de Dios. Y es serio. Es serio. Las cosas están cambiando. Hagan las cosas como Dios manda y usted tiene el poder. Dios los puede usar. Él es la unción. Él es la unción. Si usted se pone bien con Dios, Dios va a usarlos. Amén.
Haz esas manos al cielo, además comienza a orar ahí tú mismo. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos todos juntos, Señor. Yo me incluyo en esta oración. Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en nuestras iglesias, Señor. Perdónanos cuando hemos descuidado las cosas que son tan importantes para ti. Cuando nos hemos distraído, Señor, y no hemos puesto atención, no hemos sido obedientes a lo que tú nos has traído convicción en cada uno de los corazones. Padre, ayúdanos. Yo pido tu perdón, Señor, y que tenga misericordia de nosotros. Que tu Espíritu Santo nunca abandone nuestra organización, Señor. Que siempre tu presencia esté. Que sea la evidencia que somos hijos de Dios. Que el amor que vemos entre el uno al otro, Señor, que se manifiesta, sea la evidencia que somos tus discípulos. Que la calidad de trabajo que hacemos, Señor, el corazón que mostramos tu corazón al pueblo, sea la evidencia, Señor, que somos tus siervos. En nosotros no podemos, pero contigo sí podemos, Señor. No les digo qué tan difícil esté la situación, tú tienes la respuesta. Que podamos apoyarnos los unos a los otros, que nos llamemos para orar, interceder, Señor, clamar. Que haya una comunión, Padre, estrecha entre nosotros, Padre, y que te glorifiquemos, Señor. Que pongamos en orden nuestras casas, nuestras iglesias, Señor, nuestras regiones. Que pongamos las cosas bien porque tú vienes pronto. Danos sabiduría en qué enseñar. ¿Cuál es el mensaje del reino, Señor? ¿Cuál es lo que tú quieres que enseñemos? Que enseñemos la Biblia, Señor, y que la obedezcamos, no nomás para tener conocimiento, pero para ponerla por obra. No ser oidores de la palabra solamente, pero hacedores de tu palabra. Padre, que tú nos purifiques nuestros corazones. Danos sabiduría. Yo necesito tu sabiduría y tu unción. Que tu palabra sea viva y eficaz. Siempre, Señor. Que venga del cielo y no del hombre. No le hacemos caso a las doctrinas de los hombres y sus palabras y sus libros, pero tu palabra es la que prevalece. Tu unción es la que prevalece. Padre, y establezcamos en este día tu señorío sobre este movimiento. En el nombre de Cristo Jesús, que el Dios Todopoderoso haga resplandecer su luz sobre ti, que tu rostro sea brillando con la gloria de Dios, que seas sanado de todas tus dolencias en su presencia, que seas edificado en el nombre de Cristo Jesús, que seas levantado, que tengas denuedo, que tengas discernimiento en contra de los espíritus malos, que puedas discernir cuando hay espíritus malignos atacando la iglesia, que sea en el nombre de Dios. Pídele perdón. Aleluya. Clama a Él en esta noche. Clama de todos. A veces Dios no oye el clamor porque no hay un clamor. Tiene que haber un intercedor. Somos tus intercedores, Señor. Pero purifícanos para que cuando venimos delante de ti podamos tener esa autoridad que viene del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Padre.